buenas tardes. Roberto y Roberto me dieron la enorme oportunidad de presentar al doctor Jorge Luis Olivas Loya. Él es médico cirujano egresado de la Universidad Autónoma de Chihuahua. Él es maestro en hematología clínica, tiene otra maestría en investigación de homeopatía de la primera generación de lo que ellos mismos crearon en Durango. Ya está ahorita la tercera generación. Actualmente es el director del Instituto de Investigaciones Homeopáticas de Durango. Bienvenido, Jorge Luis Olivas, es un honor tenerte nuevamente por acá. Quiero decirles que en este instituto es donde se están realizando estas investigaciones de frontera tecnológica. Me quedé gratamente sorprendido con lo que presentó el doctor Olivas, mi hijo, y bueno, estamos muy contentos de escucharte, aunque el planteamiento que se haga sea revolucionario para que nos impulse a seguir. Muchísimas gracias, bienvenido. Muy buenas noches. Qué bueno que todavía hay algunos. Yo pensé que a esta hora iban a quedar muy poquitos. Ya estuvo muy cansado el día. Quiero agradecer a la Secretaría de Salud, al doctor Almaguer, la invitación a este encuentro. Me da mucho gusto el que el doctor Almaguer continúe dentro de la Secretaría en la Dirección de Medicina Tradicional y Desarrollo Intercultural, porque quiero decirles que en Durango, gracias a él, el doctor Irán Medrano se inició con este proyecto. Fue la primera edición de los encuentros de la ciencia, tecnología, innovación y la medicina complementaria. Yo me siento muy orgulloso de tenerlos aquí y les agradezco nuevamente el que continúe trabajándose en este tipo de proyectos. Nuestro interés ha sido la homeopatía por más de 30 años. Tengo 33 años trabajando en la homeopatía. La amo intensamente. Es efectivísima, resuelve muchos problemas de salud. En sus más de 200 años, por supuesto que ha ganado un lugar dentro de las terapéuticas complementarias a nivel mundial. En todos los continentes se practica y cada vez con mayor efectividad, mayor número de practicantes y por supuesto mayor número de usuarios. Esto es muy importante señalarlo porque su eficacia clínica es indudable, es incuestionable. Quienes la realizamos cotidianamente tenemos las evidencias de esto. Y nuestro trabajo ha venido a motivarnos para hacer investigación y tratar de darle una fundamentación científica desde el punto de vista básico a la homeopatía. Porque clínicamente las evidencias son de sobra. Sin embargo, se asoma uno a las redes sociales, al internet, y todavía ve uno con amargura el cómo desde los diferentes ramos de la ciencia sigue siendo criticada vorazmente la homeopatía como una pseudociencia. Y esto pues es lamentable porque siendo una terapéutica tan efectiva debería de tener otra visión para el resto de la población. Quiero decirles que sin embargo es justificado alguno de las críticas que se le hace a la homeopatía. Mucha de la práctica que se hace en la homeopatía carece efectivamente de fundamentación científica. Hay rubros dentro de la homeopatía que aún permanecen oscuros, permanecen no clarificados, y desgraciadamente son muy pocos los grupos o las personas que se dedican a la investigación seria en homeopatía. Por esta necesidad nació hace 4 años la maestría en investigación homeopática, y de la cual hemos obtenido muchas satisfacciones. Esperamos seguirlas obteniendo. Esto nos ha llevado a realizar una serie de investigaciones tendientes a demostrar o a mostrar o a evidenciar la efectividad del método homeopático desde un punto de vista científico.
quiero decirles que en la mañana escuché algunos comentarios respecto a que la homeopatía es incompatible con la ciencia. Quiero decirles que no es cierto. La homeopatía es una ciencia. Lo único que tenemos que hacer es trabajar con el método científico para evidenciar las bondades de la homeopatía. Y se puede, por supuesto que se puede. ¿Cuesta? Sí. Hay que sacrificar esfuerzo, tiempo, dinero, sí, pero se puede, y es lo que intentamos hacer desde el Instituto de Investigación Homeopática. Gracias a que hemos tenido apoyo y nos hemos acercado, creo yo, a las ventanas más propicias, como son a través de los consejos de ciencia y tecnología en los estados. Quiero decirles que en Durango realizamos un proyecto de investigación financiado por el CONACYT a través de FOMIX, concluido ya desde hace 2 años, con un éxito rotundo. Creo que es el único proyecto a nivel nacional que se ha financiado por CONACYT en el área, en el rubro específico de homeopatía. Y seguimos insistiendo. Hemos estado muy cerca del doctor Almaguer tratando de abrir puertas, de abrir algún escaloncito por ahí dentro de la Secretaría, y creo que no ha sido en vano el esfuerzo. Estos encuentros, el hecho de estar aquí, representa un gran avance en esta pretensión que tenemos. Bueno, mi ponencia en esta tarde se refiere a un tema, yo creo, muy controvertido. Creo que va a ser crítico y muy criticable, por supuesto, también, pero créanme que la mejor intención, o la intención, es que la homeopatía recobre y merezca el lugar que le corresponde. Y yo creo que hay que empezar desde adentro para que la homeopatía se reestructure y de esta manera gane la credibilidad que creo yo que merece justamente. El tema que voy a desarrollar versa sobre la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. Como ustedes saben, las farmacopeas son los documentos oficiales de los gobiernos para el control, para la regulación desde un punto de vista clínico y jurídico, la práctica de la medicina. Bueno, pues esa es la función que tiene la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. La farmacopea, desgraciadamente todas, no solo la mexicana, desde nuestro punto de vista adolece de algunos aspectos. Tiene algunos puntos que creemos que deben de modificarse, deben de reestructurarse, por no decir desde su esencia misma, para que la homeopatía logre verse como realmente la ciencia que es. La propuesta que traigo es realmente una reestructuración de la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos, que lamento decirles que desde que se hizo permanece, no tiene modificación alguna, y lo más lamentable parece ser que es una copia casi íntegra de la farmacopea homeopática de los Estados Unidos de América. Entonces esto nos ha impulsado a exponer estas pequeñas cosas en este foro. Voy a ser breve, voy a plantear los aspectos cruciales y ojalá y sí hay algunas preguntas. Sé que es corto el tiempo y por eso me voy a ir rápido. La que sigue, por favor. Bueno, esto ya se los mencioné. En realidad la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos es un suplemento de la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. Ya les decía que es el instrumento a través del cual el gobierno regula lo relativo a los medicamentos, y la farmacopea homeopática es la que regula lo relativo a los medicamentos homeopáticos. La que sigue, por favor. La que sigue.
Es una pequeña historia de la homeopatía y de la farmacopea en nuestro país. No me voy a detener en esto, pero quiero decirles que la homeopatía se practica en México desde 1850. 7 años después de la muerte de Hahnemann, ya en México se practicaba homeopatía. Ha seguido toda una larga historia, es oficial desde 1896, cuando se crea la Escuela Nacional de Homeopatía, y ha sufrido todos estos cambios. Quiero decirles que la última edición de la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos es la segunda, que se publicó en el 2007, la cual permanece, y es sobre la que vamos a hacer algunas reflexiones. La que sigue, por favor. Aquí tenemos la farmacopea de los Estados Unidos mexicanos y la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. En realidad es un suplemento dedicado exclusivamente a la homeopatía dentro de la farmacopea alopática, podemos decir. Es digno de destacar el dato que estaba arriba. En el 2011 se crea el comité de expertos del cuadro básico de medicamentos homeopáticos. Es muy interesante esto porque creo yo que es la pauta por donde podemos nosotros, a quien debemos dirigirnos en un momento dado para hacer llegar nuestras reflexiones. La que sigue, por favor. Por supuesto que en la farmacopea, y también en la farmacopea homeopática, se prevé, y es nuestro objeto en esta ponencia, se prevé que debe de tener cada cierto tiempo actualizaciones en cada uno de sus rubros, y es lo que proponemos en esta plática. Por supuesto que siempre apegándonos a las cuestiones legislativas, a las cuestiones legales, a las diversas leyes y normas que existen en nuestro país. La que sigue, por favor. Las actualizaciones que se deben de hacer en una farmacopea, obviamente que deben de ser para mejorar, desde la práctica, la metodología y las actualizaciones que sean necesarias. En esta oportunidad vamos a platicar de algunos aspectos que creemos deberían de modificarse en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. La que sigue, por favor. Tenemos 6 rubros, básicamente los que hemos tomado en cuenta o hemos observado la farmacopea y que hemos percibido que necesita algunas modificaciones, en algunas mínimas y en otras francamente esenciales respecto a estos puntos. De la aplicación clínica, bueno, son estos 6 puntos: de la aplicación clínica, de la aplicación para la investigación, de la denominación genérica de las diluciones, de las dinamizaciones homeopáticas, de los límites de las dinamizaciones homeopáticas y de la materia prima de las patogénesis. Estos serían los rubros en los que la farmacopea pensamos que debe tener algunas modificaciones. Y digo esto porque cuando leo uno alrededor de la homeopatía y en diferentes fuentes, va uno a observar críticas precisamente de todos estos aspectos. Y la mayoría de los aspectos, estos están fundamentados en la farmacopea homeopática. Entonces, yo creo que sí es digno de dar una revisión muy general, muy rápida a cada uno de estos aspectos. La que sigue, por favor. La farmacopea homeopática prevé que los medicamentos, desde el punto de vista reglamentario, como viene descrito en la farmacopea, prevé que los medicamentos homeopáticos se fabriquen en soluciones hidroalcohólicas. El alcohol que se utiliza generalmente es al 45% o alcohol oficinal, que generalmente en diferentes lugares lo manejan diferentes, desde el 70 hasta el 90% lo llaman alcohol oficinal. Esto es muy interesante tenerlo en cuenta, porque quiero decirles que cuando se aplica en la clínica, nosotros tenemos algunas dificultades. Si nosotros preparamos el medicamento, quiero decirle que venimos de un laboratorio homeopático y de investigación, nos dedicamos a la fábrica de medicamento homeopático y a la investigación en homeopatía. Cuando nosotros fabricamos el medicamento de acuerdo a lo establecido por la farmacopea, tenemos que hacerlo de esta manera, pero a la hora de aplicarlo en el paciente nos encontramos con algunas dificultades muy serias.
Una muy importante, quiero decirles que en mi práctica, que es de más de 30 años, he observado que alrededor del 2 al 5% de los niños es alérgico al alcohol. El alcohol produce reacciones alérgicas. Las concentraciones de alcohol que tienen las tabletas o los gránulos homeopáticos producen reacciones alérgicas, sobre todo en los niños. Y no es despreciable un 2 o un 5%. Muchos pacientes que son alcohólicos no aceptan el medicamento homeopático porque sabe a alcohol. Los granulitos, las tabletas, saben a alcohol y no lo aceptan. Estas son dificultades a la hora de aplicar el medicamento homeopático, ¿sí?, en la clínica. Por otro lado, las diluciones hidroalcohólicas, también en nuestro laboratorio nos hemos percatado que cuando las preparamos en alcohol puro o en agua pura, contienen una menor cantidad de impurezas. Medimos las partes por millón de impurezas cuando son en alcohol y tienen una determinada cantidad, o cuando son en agua y tienen una determinada cantidad. Cuando son en diluciones hidroalcohólicas, las impurezas generalmente se incrementan. Esto es otra dificultad. ¿Por qué? ¿Por qué es dificultad? Bueno, porque en el medicamento homeopático estamos administrando dosis infinitesimales. Estamos administrando dosis muy pequeñas y generalmente son rebasadas por las impurezas que contiene el soluto, el solvente, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Qué estamos proponiendo? La que sigue, por favor. Estamos proponiendo que el medicamento homeopático se fabrique exclusivamente en agua tridestilada o desionizada. Esto lo quiero decir muy enfáticamente. Desde el punto de vista clínico, nosotros vemos mejores resultados cuando aplicamos el medicamento administrado en soluciones acuosas que cuando las administramos en soluciones hidroalcohólicas. La que sigue, por favor. De la aplicación en la investigación, la misma dificultad. Hacemos investigación y hacemos mucha investigación y desde hace muchos años. Nos hemos topado con las dificultades de que cuando lo queremos administrar a nuestros conejos, a nuestras ratas o a nuestros peces, soluciones hidroalcohólicas, no nos damos cuenta que estamos percibiendo los efectos del alcohol que le inyectamos o lo del medicamento homeopático que va en muy reducidas dosis a nuestros especímenes. Una dificultad que tuvimos que salvar, hacer muchos ensayos, mucha práctica para determinar qué era lo más adecuado. Y llegamos a la misma conclusión. Como hay más impurezas, como el alcohol tiene actividad farmacológica, llegamos a la conclusión nuevamente a nuestra propuesta. La que sigue, por favor. Nuestra propuesta es que para investigación el medicamento homeopático debe ser preparado en agua destilada, tridestilada o desionizada. ¿Por qué? Porque ya podemos hacer investigación, ya podemos inyectarle a nuestros especímenes agüita y ya sabemos que lo que va a tener el efecto farmacológico es el alcohol, el medicamento. Esto es muy importante, nos costó mucho trabajo también llegar a este tipo de conclusiones. La que sigue, por favor. De la denominación genérica de las diluciones. Es muy importante para nosotros. Nosotros impartimos la maestría en investigación homeopática. Hemos tenido alumnos de diferente extracción, preparación profesional. Y tenemos mucha dificultad para comunicarnos cuando nos referimos a la primera C o a la sexta C o a la 12C, pero no tenemos dificultades cuando nos referimos en términos científicos. Para hablar de una concentración homeopática, nosotros estamos proponiendo modificar la terminología exclusivamente homeopática, que en la mayoría de los casos la rechazan los que no tienen formación homeopática, por una terminología científica convencional.
En lugar de ponerle 3C, bueno, pues le vamos a poner aconitum a la 0.01 nanomolar, y todo el mundo nos va a entender, y todo el mundo sabe a lo que nos estamos refiriendo. En lugar de recetar sulfur a la 6C, pues mejor recetamos sulfur a la 0.01 femtomolar, y todos nos identificamos. No hay ninguna diferencia, y nos estamos expresando en términos convencionales de ciencia. Estamos hablando de concentraciones. Realmente quiero decirles que esto en el CINVESTAP lo tenemos corroborado. Hemos hecho pruebas en las que enviamos nuestros preparados para que nos identifiquen la concentración de nuestros preparados a diferentes diluciones, y efectivamente corresponden a lo que matemáticamente se estipula con el manejo del número de Avogadro. Esto es muy importante tenerlo en consideración. Esto es en lo que se refiere a la denominación de los productos homeopáticos. Cambiar la terminología de sexta centesimal generaliana o de la sexta decimal a la sexta, a la 0.1 nanomolar o 0.1 femtomolar o 0.1 picomolar, o a la que corresponda la concentración a la que estamos manejando. Esto es muy importante y da certidumbre a las preparaciones de los medicamentos homeopáticos. Por supuesto que esto, como van a ver enseguida, tiene una serie de obstáculos con un gran grupo, con una gran población de homeópatas o de médicos homeópatas que manejan otras diluciones. Pero también hemos hecho algunos ensayos, algunas experimentaciones, precisamente la que escucharon ustedes hace dos ponencias, en la que se hizo un ensayo. Quiero decirles que el que se les presentó fue un ensayo de intoxicación y tratamiento de peces con mercurio. Pero no solo se ha hecho con mercurio, hemos realizado esta misma experiencia, y no solo en peces, la hemos realizado en peces, en conejos y en ratas, y la hemos realizado con muchos metales, pasando por oro, plomo, zinc, fierro, hierro, zinc, etc., y con muchos medicamentos homeopáticos de origen vegetal. Esto es muy muy importante tenerlo en cuenta, porque en todos los casos nos da el mismo resultado. Esto es importantísimo señalarlo. Nuestra propuesta entonces es el cambio de terminología, el cambio de la denominación en las etiquetas, en el etiquetado del medicamento homeopático. Yo sé que esto es difícil, existe toda una tradición de 200 años de denominación exclusiva. Sin embargo, yo creo que la homeopatía es hora de que se adapte, es hora de que vaya tomando precisamente las herramientas útiles de la tecnología, de la ciencia y tecnología actual. Entonces, esto es muy muy importante para nosotros, porque creo que nos da otra cara ante el resto de las ciencias. Un aspecto que trae la farmacopea también respecto a la dinamización de los medicamentos homeopáticos, dice así la farmacopea, dice que para dinamizar un medicamento hay que succionarlo 10, no menos de 10 veces en cada dilución, para pasar a la subsiguiente dinamización. En primer lugar, aquí, bueno, dice exactamente que hay que dinamizarlo enérgicamente, por lo menos 10 veces. Y nosotros nos hemos preguntado, ¿qué significa enérgicamente? ¿En qué términos estamos hablando? Enérgicamente desde el punto de vista manual, enérgicamente desde el punto de vista mecánico a través de una máquina, enérgicamente a través de... ¿Qué significa agitar enérgicamente? Pregunta que nos la hemos hecho muchas veces. Y 10 veces, como mínimo. 10 veces. ¿Por qué no 11 o 15 o 20 o 100?
o 1000, o una. ¿Por qué? ¿Quién dijo que 10? ¿Cuáles estudios hay que nos digan que son 10 las que se necesitan? Nuestra propuesta al respecto, la que sigue por favor. Nuestra propuesta es que tenemos un trabajo enorme para estandarizar este tipo de situaciones. Agitar enérgicamente, que no podríamos nosotros decir, no podríamos utilizar las unidades de agitación que existen. No podríamos decir, agítese a tantos newtons. El newton es una unidad de fuerza con la que hay que agitar. ¿No podría usarse? Yo creo que sí. Es muy factible, es muy fácil. Y lo mismo respecto a, bueno, el número de veces que hay que agitar. ¿Por qué 10? Nosotros hemos observado que una dilución, cuanto más concentrada está, es decir, cuanto más soluto contiene, requiere mucho más agitaciones para conseguir una dispersión. Cuanto más diluida está, o sea, cuanto menos concentrada está, requiere menos agitaciones para conseguir la dispersión o la disociación molecular, que es la que buscamos en homeopatía. Entonces nuestra propuesta es precisamente estandarizar cómo agitar y el número de veces, correspondiendo mayor número de veces y mayor fuerza a las más concentradas y menor número de veces y menor fuerza a las menos concentradas. Directamente inversamente proporcional a la concentración sería el número de concentración y la fuerza con la que se tendría que hacer. Hemos visto en nuestra experiencia que agitar una sexta no requiere gran trabajo, pero agitar una primera requiere mucho trabajo para pasarla a segunda y que alcance la concentración que debe alcanzar, mientras que de una quinta a una sexta generalmente con 2 o 3 agitadas es suficiente. Todo esto está en laboratorio, todo esto se ha hecho protocolizado. Esto es muy importante y estas son algunas de nuestras propuestas respecto a la preparación de medicamentos homeopáticos, pero quiero decirles que enseguida voy a pasar al rubro más triste, porque desgraciadamente en la homeopatía se sigue manejando una serie de factores. Bueno, en la farmacopea se maneja que hay que preparar los medicamentos, bueno, en la escala centesimal, en la decimal, y menciona también la 50 milesimal. El cuadro básico de los medicamentos homeopáticos prevé la utilización de las sextas, 30 y 200 centesimal. Puse aquí abajo una observación que me gustaría leyeran porque me parece muy importante. Además, no quiero que se interprete como agresión a los compañeros que manejan las diluciones mencionadas, pero quiero decirle que también experimentalmente, como lo mencionó el doctor Olivas hace dos charlas, experimentalmente no hemos encontrado realmente un efecto hormético, un efecto estimulante en las dinamizaciones por encima de la 9 centesimal. Esto lo hemos trabajado con diferentes especies, diferentes especímenes de laboratorio, ¿sí? Entonces, nosotros proponemos que el uso de las diluciones que estén por encima de la 11, pues se restrinja su uso, o para experimentación, o como placebo, o de alguna otra manera, porque farmacológica y biológicamente no tienen efecto sobre los seres vivos, ni animales ni humanos. La que sigue, por favor. Les decía que esto es lo más triste, porque si nosotros sabemos que cualquier sustancia tiene su actividad farmacológica y biológica sobre los seres vivos,
por la presencia en esa sustancia de principios activos, es decir, por la presencia de sustancias que interaccionan directamente con las células o sus receptores, hay que tener muy en cuenta esto. Ya decían en la mañana, no es lo mismo árnica de Europa a árnica de México, ni es lo mismo la belladona de Europa a la de México, ni es lo mismo ninguna planta que se cultive en condiciones geográficas, climatológicas diferentes. No es lo mismo una planta a otra. Va a haber una diferencia muy enorme en el contenido de aquellos principios que son los activos y que provocan la reacción o la respuesta o el efecto biológico en los seres vivos. Entonces esto lo tenemos que tener muy en cuenta. ¿Qué proponemos nosotros? Hemos visto la farmacopea muchas veces. La farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos tiene 469 medicamentos, monografías de medicamentos. La mayoría de ellos son vegetales, casi la mitad son minerales y unos cuantos animales. Pues resulta de que más del 80% de los productos que describe, de las monografías que describe la farmacopea, nosotros tenemos identificados los principios activos. La pregunta es, si nos enfrentamos con tanta dificultad a la hora de clasificar las plantas, a la hora de tipificar su procedencia y la concentración que pudiera tener de principios activos, ¿por qué no trabajar mejor con los principios activos? ¿Por qué no purificar los principios activos y trabajar con ellos para elaborar las patogenesis y elaborar los medicamentos? ¿Cuál sería la dificultad? No existe ninguna dificultad. Nosotros mismos hemos hecho muchos ensayos para ver el efecto que tiene el colchicum frente a la colchicina. Pues resulta de que los efectos son exactamente iguales. La belladona frente a la atropina, que es su alcaloide, los efectos son exactamente los mismos. La nux vomica frente a la estricnina, los efectos son exactamente los mismos. ¿Cuál sería la dificultad? En realizar patogenesis y realizar los medicamentos directamente de los principios activos. Es una propuesta muy interesante porque también nos encontramos a la hora de obtener la materia prima en un laboratorio. Es muy difícil, bueno, no es difícil, pero es muy complicado determinar con cuál se va a trabajar. Las dos son, y las dos proceden más o menos de la misma área, pero no las dos tienen la misma cantidad de principios activos, y que conste que los hemos aislado, ¿sí? ¿Con cuál trabajamos? No, pues las dos pasan las pruebas fisicoquímicas y taxonómicas que le hacemos, pero ¿con cuál trabajamos? Esto es una variable para elaborar patogénesis y para elaborar medicamentos, que obviamente deja un campo fértil para que todos aquellos que no quieren la homeopatía la agredan, la ataquen y por supuesto que con razón puedan muy fácilmente criticarla desde un punto de vista científico. Entonces, una de nuestras propuestas es esa: utilizar los principios activos para elaborar las patogénesis. Se puede, lo hemos hecho y estamos dispuestos a seguirlo haciendo. ¿Es mucho trabajo? Es mucho trabajo, sí, pero se puede. Entonces, proponemos precisamente que hay que identificar los principios activos y, partiendo de ellos, elaborar las patogénesis y los medicamentos. Yo creo que esto le da certidumbre desde el punto de vista científico a la homeopatía. ¿Qué ventajas tiene esto? Bueno, vamos a purificar principios activos. Es viable, esto es viable, perfectamente viable. Va a uniformar la práctica de la homeopatía en todo el mundo, porque quiero decirles que al menos donde yo practico la homeopatía, hay médicos homeópatas que dicen tener los medicamentos originales, que tienen la belladona europea, que la traen de Alemania, y que tienen el aconitum inglés, que lo traen de Inglaterra,
y cada frasquito le cuesta al paciente 1,500 a 2,000 pesos, porque es extranjero, porque es importado. Es otro problema con el que nos hemos enfrentado. Con esto vamos a uniformar el contenido de los medicamentos, de las tinturas madres y por lo tanto de los medicamentos. Es fácil hacer esto que les estamos proponiendo, es fácil, y por supuesto que lo más que nos interesa es la certidumbre y la calidad respecto al medicamento y a la homeopatía. En un cuadrito muy sencillo proponemos simple y sencillamente que en lugar de hacer lo que la farmacopea propone, que es esto de este lado, nosotros aislaríamos los principios activos, elaborarían las tinturas en agua purificada, tridestilada, serían las soluciones, las trituraciones si es necesario, y las denominaríamos en términos de molaridad, no en términos hahnemannianos, sino en su molaridad correspondiente. La que sigue, por favor. Este cuadro lo vieron anteriormente. Este cuadro en realidad lo que quiere presentarles es a qué corresponde. Estamos hablando de un principio activo, no se ve arriba estamos hablando de un principio activo que tiene un peso molecular de 200. También quiero decirle que en nuestra práctica la mayoría de los principios activos, al menos de orden vegetal, todos varían entre 120 y 300 su peso molecular. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Estamos aquí tomando en cuenta un principio activo con un peso molecular de 200, donde la 1 molar corresponde a una dosis extremadamente tóxica, letal, ya sea al 50 o al 100. Cuando la disminuimos un poco, corresponde a una dosis tóxica. Cuando la disminuimos más, generalmente corresponde a un rango terapéutico. Esto que ven ustedes, esta franja azul, corresponde al rango terapéutico. Este rango terapéutico, generalmente los medicamentos alopáticos, las sustancias alopáticas están dadas en esta orden y son terapéuticos. En cantidad, generalmente varían entre 1 o 2 miligramos hasta 2 gramos. Y en general, un principio activo con un peso molecular de 200, generalmente este es su rango terapéutico alopático. Actúa como un fármaco alopático. Estas otras son cómo se disminuye la molaridad, cómo va a representar cada una de las concentraciones homeopáticas, de las dinamizaciones homeopáticas que tenemos, y cómo se va manifestando su efecto en el área biológica. Vean ustedes que esto es muy interesante. Fíjense ustedes que una sustancia, cuando es dinamizada, que está en concentración inferior a cuando se da en el rango terapéutico alopático, generalmente se comporta más tóxico que el alopático. Esto lo hemos hecho con muchas sustancias y nunca nos ha variado el resultado. Si nosotros damos cualquier sustancia alopática dinamizada a la 1 o a la 2 decimal, generalmente es más tóxica y nos da más efectos secundarios que si la damos en términos alopáticos. Si vamos disminuyendo la dosis, en su concentración molar, llega un momento en el que se vuelve terapéutico, pero desde el punto de vista hormético, desde el punto de vista de estimulación. Y esta hormesis, este rango terapéutico homeopático que nosotros hemos identificado, va desde la 7x o 3,5 centesimal hasta la 9 centesimal. Más acá no hemos obtenido efectos horméticos con los medicamentos, ni en peces, ni en conejos, ni en ratas. Entonces nuestra propuesta es que esta nomenclatura sustituya a esta. Esto es respecto a las concentraciones y su denominación. La que sigue, por favor.
Nuestra conclusión, para terminar, es muy sencilla, pero muy revolucionaria. Creo yo que con estos cambios que estamos proponiendo necesitamos, y yo creo desde mi punto de vista y bajo una experiencia muy comprometida en la investigación, el que la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos debe ser casi totalmente reestructurada. Desde la manera de cómo se prepara el medicamento, desde la selección de monografías para determinar exactamente las patogenesias y la elaboración del medicamento, y por lo tanto, si hiciéramos nosotros, si siguiéramos estas pequeñas modificaciones, yo creo que esto repercutiría en una mayor aceptación y credibilidad de la homeopatía desde el punto de vista científico. Por esto estamos peleando. Como les dije, la homeopatía resuelve problemas, y muchos problemas de salud, pero requiere, la que sigue por favor, ya nos lo dijeron hace muchos años, la que sigue, un amante de la homeopatía nos dijo: la homeopatía no es una colección de unos cuantos medicamentos, sino una nueva ciencia, pero necesitamos enfocarle aún mayor indagación e interés científico. Sigue siendo válido, lo necesitamos y con urgencia. Esto lo dijo Tagore. Tagore, quiero decirles que es un premio Nobel de literatura, el único premio Nobel de la literatura hindú, un genio en literatura, y creo yo que se adelantó a su tiempo, y lo que expresó en aquel tiempo sigue siendo válido. La que sigue por favor. Bueno, esto es lo que les traía. Ojalá ya haya preguntas, ojalá y no estén muy cansados y podamos platicar un poco acerca de esto. Gracias. Sí, gracias. Pues lo felicito por su trabajo. Aquí la lástima que no estén los investigadores de la Escuela de Homeopatía, porque he estado con algunos de ellos y estos puntos son muy interesantes. Aquí se habla de que no hay estudios de cómo funciona. Yo con ellos cuando estuve ya tienen con cromatografía de gases y otros elementos han hecho ya dilucidado más o menos cómo funciona la homeopatía, ¿no? Que no es nada más el agua y el alcohol. Pero ahorita sí me causó ruido esto que dijo usted. En todo lo demás estoy de acuerdo, pero sobre todo en las diluciones ya de las 200, 500, porque estando en el laboratorio de homeopatía nos decía que les da las lecciones a los alumnos. En una ocasión preparó una a las 200, unos chochitos, los dejó ahí y en esa ocasión fue su hija. Y se le hizo fácil a la niña tomar los chochitos, parece que era licopodium, el polvo del helecho. Y entonces tuvo un daño, parece renal o algo así, no recuerdo bien, por tomarla a las 200. Entonces él nos decía que hay que tener cuidado de manejar esas potencias. Y eso también ahorita en la NED está, unos médicos españoles dicen que se van a tomar diluciones a las 500 y demás, y que no les va a hacer efecto, y van a corroborar que la homeopatía no tiene esos efectos que se asumen, pues. Pero entonces sí sería bueno que hubiera una comunicación entre sus investigaciones de ellos con ustedes, que están trabajando como que separados, ¿no? Ellos tienen equipos y demás. Entonces la doctora Esther del Río creo que ya se ha proyectado internacionalmente con unos estudios, no sé, se ha desaparecido su andar por la escuela, entonces como que está cada quien trabajando por su lado, ¿no? Lo que dice usted tiene razón. Yo estuve trabajando en un laboratorio homeopático y efectivamente las plantas no hay control de calidad en México. Ya, por ejemplo, unas plantas que se parecían, eran especies diferentes, y con eso se preparaban los medicamentos homeopáticos. Efectivamente, el tipo de suelo, la época del año y los que colectan las plantas, por venderlas no lo hacen en el tiempo correcto, y eso da variaciones en los principios activos. Entonces sí hay mucho que caminar en el sentido que es control de calidad. Le agradezco por su claridad. Gracias, quiero felicitarlo por estas observaciones. Quiero decirle que desde que yo estudié homeopatía,
estoy hablando del 81. La enseñanza por los maestros era que las 200 podían matar a un individuo si se administraban inadecuadamente. Yo quiero decirle que yo reté a mis maestros a que me dieran a las 200 lo que quisieran, y me lo dieron. Nunca me pasó nada. Yo lo hago todos los días con mis alumnos. Tampoco, nunca les ha pasado nada. ¿Qué quiero decir con esto? No entiendo, desde el punto de vista bioquímico, fisiológico, desde el punto de vista biológico, ¿cuál sería el mecanismo de acción de una dilución a la 200 si no contiene ningún ingrediente activo? ¿A dónde llegaría ese principio o esa situación a impactar a la célula de tal manera que la enferme? No quiero decir que no actúe, pero que la enferme. También quiero decirle que en nuestras investigaciones lo que hemos encontrado es que las 200, bueno, la 12, la 30, la 200 y el agua dinamizada siempre, invariablemente dan el mismo efecto. El agua dinamizada y el agua no dinamizada dan efectos diferentes. Si yo dinamizo el agua y la comparo con agua no dinamizada, el efecto es diferente. Pero si comparo el agua dinamizada con 12, 30, 200, el efecto es exactamente el mismo. ¿Cuántas veces hemos hecho esto? No sé si 1000 o 2000 o 100,000. Lo hemos hecho infinidad de veces. El que las 200 enfermen a la gente es un mito muy difundido, lamentablemente. No sé por qué. Es muy difundido. Bueno, sí sé por qué. Kent en su filosofía homeopática lo menciona, lo deja establecido como si fuera una ley de prescripción homeopática, y yo creo que de ahí parte toda la enseñanza. Esto es lamentable, porque desde el punto de vista biológico, desde el punto de vista farmacológico, no podemos demostrar bajo ninguna circunstancia que una sustancia que no tiene un principio activo detectable podamos nosotros achacarle un efecto farmacológico. Podemos achacarle otro tipo de efectos que posiblemente los tiene y que posiblemente no tengamos las herramientas para investigarlo. Sin embargo, un efecto farmacológico no lo tiene. Que conste que lo hemos trabajado con humanos, ratas, conejos y peces, y con diversas sustancias. Perdón, antes de que se me vaya la pregunta, curiosamente usted menciona que las 200 no tengan a lo mejor una acción farmacológica. Yo he estado siguiendo muy de cerca el trabajo que tiene un doctor, un psiquiatra en la Universidad de Castellón, España, donde él trabaja con las 200 para resolver problemas ya de índole psiquiátrico. Entonces, muchas de las cosas que también tratan las diluciones 200 tienen más que ver con el componente emocional y de la psique de los seres humanos, cosa que es muy difícil demostrar, por ejemplo, en un conejo, en un cobayo, en un pez, ¿no? Porque se olvida también la parte homeopática del vitalismo, ¿no? El ser humano es diferente, totalmente diferente. Sí es cierto, es indemostrable un ensayo en un organismo biológico cuando ya no hay a lo mejor un sustrato químico, eso sí puede ser indemostrable. Sin embargo, me llama también la atención en este sentido que se está tomando ese medicamento para trastornos psiquiátricos, también es digno de estudiar, ¿no? Claro, gracias. Sí, fíjese que es muy interesante su observación, y qué bueno que lo hace, porque sí, también nos hemos preocupado por visualizar este tipo de situaciones, porque la práctica de las 30, 200 es generalizada. Y esto nos ha llevado precisamente a preguntarnos, bueno, ¿funciona? Sí funciona. Eso es lo interesante, que sí funciona. Pero quiero decirle una cosa. Nuestras investigaciones nos han llevado a demostrar que lo que funciona en las 30, 200 y más son
las impurezas que contiene el agua que están dinamizadas, que generalmente corresponde a una tercera o cuarta centésima. Eso también lo tenemos documentado, ¿sí? No quiero decir que no funcione. Lo que pasa es que el medicamento homeopático, desde la tercera, cuarta, quinta, sexta, contiene sustancias químicas en el orden de 1 parte por millón. Y las impurezas generalmente corresponden a 1 o 2 partes por millón. En el agua más pura que podamos obtener, nunca vamos a obtener un agua pura, y siempre vamos a tener impurezas. En el agua más pura siempre vamos a tener 1 o 2 partes por millón de impurezas. Y en ese orden, a la sexta, séptima, queda rebasada la concentración del medicamento homeopático respecto a las impurezas. Y quiero decirle que efectivamente sí funcionan, pero son impredecibles los resultados, porque no sabemos de qué impurezas estamos hablando. No sabemos qué es lo que estamos dinamizando en realidad, pero sí son dinamizaciones, y generalmente andan entre la tercera y cuarta centesimal. Sí, casi todas andan a la 0.1 nanomolar en concentración de impurezas. Esto es muy importante señalar. No estamos diciendo que no funcionen las 30 y las 200. Es impredecible su resultado, porque así lo hemos visto, y en humanos también, ¿sí? Que sí tienen efecto, sí tienen efecto, por supuesto. ¿Que podemos predecirlo? No podemos predecirlo. Esto sale del rango de los controles que nosotros podemos tener. Esto deja de ser científico. Ya no podemos hablar del efecto de la nux vomica a la 200 como un efecto de la nux vomica. Si hay efecto de esa dilución, ¿corresponde a la nux vomica? Nosotros lo dudamos. Doctor, mi pregunta es algo sencilla. Usted comenta de las reacciones alérgicas a los niños hacia el alcohol. ¿A qué concentración hidroalcohólica usted notó esas intoxicaciones o esos efectos adversos? Sí, la farmacopea prevé impregnar los granulitos y las tabletas con alcohol al 45% o más, porque si los impregnamos con alcohol por debajo del 30%, generalmente el granulito o la tableta se derrite, se deshace. Entonces la impregnación siempre se hace, en la mayoría de los medicamentos de la farmacopea lo sugiere o lo prescribe al 45%. La mayoría, otros a más, Doctor, bueno, yo hacer un comentario, perdón, en cuanto a lo que usted comenta de que probablemente así extrayendo los principios activos, yo difiero un poquito. Yo he estado trabajando con alrededor ahorita de 5 plantas, así de manera muy sumida en esto, principalmente con el romero, aislado el ácido carnósico y la rosmariquinona, y el efecto que tienen es nulo comparado con el extracto total. Entonces, en el caso de lo que usted prepara, no sé en este caso cómo se hiciera, pero yo difiero en ese punto, porque farmacológicamente, al menos yo, en modelo experimental, no he encontrado una similitud en un principio activo. Por ejemplo, en el caso del ácido carnósico, que es el principal principio activo del romero o rosmarinos officinales, que se supone que tiene un 90% de su composición, y el efecto es menor del 25%. En el caso del espino blanco también, en el caso de la alcachofa también. Entonces, como que no estoy muy conforme con eso. En cuanto a lo de la presencia del alcohol, efectivamente a mí sí se me hace que sí puede variar, porque nosotros estamos haciendo un experimento con una solución hidroalcohólica para hacer un modelo de intoxicación por el etanol, y efectivamente en cuanto usted deja el frasco destapado, hay evaporación. Lo que tiene uno que hacer es prepararlo diariamente para evitarnos ese tipo de cosas. En el caso, por ejemplo, a lo mejor, bueno, nosotros administramos conejos, cubayos, cabras y cerdos. A lo mejor nosotros dejamos un poquito más destapado el frasco, porque son goteros, para evitarnos que efectivamente haya evaporación,
es más el tiempo que se deja destapado que lo mejor en lo que una persona consume, pero pues es alcohol. Sí, entonces sí, pues yo preferiría eso. Ok, gracias doctora. Qué bueno que plantea esta pregunta. Mire, quiero decirle que, bueno, el romero en homeopatía es muy poco usado. De hecho, no viene en la farmacopea homeopática de los Estados Unidos mexicanos. Desde el punto de vista patogenésico tiene muy poca, da muy poco síntomas. Por eso no se usa. Y no se usa y da muy pocos síntomas porque el ácido carnósico que contiene, muy abundante, no tiene receptores celulares. ¿Qué quiero decir con esto? Mire, la mayoría de los ingredientes activos de una planta son alcaloides. Alcaloides son álcalis y no ácidos. La mayoría son álcalis. Un alcaloide quiere decir parecido a un álcali. Entonces los álcalis, o sea, alcaloides, son los que realmente vienen a ser los principios activos en las plantas. Las plantas que tienen muy pocos alcaloides o que no tienen, generalmente no sirven farmacológicamente. Bueno, yo tengo una duda, es un poco más sencilla en cuanto a metodología de estandarización que estás planteando, porque se me hace fácil dilucidar, por ejemplo, la molaridad que planteas, de, por ejemplo, el ácido sulfúrico, ya que es el peso molecular sobre un litro y eso es una mol, ¿no? Teóricamente, Sí. porque es una cantidad de moléculas. Pero en el caso de, por ejemplo, que alguien mencionaba acá del equiseto, que es una planta seca, ¿cómo obtienes el peso molecular para obtener una mol de equiseto? No, lo primero que hay que hacer es purificar el principio activo. O sea, ¿qué es lo que funciona del equiseto? ¿Sí? La equisetina, hay que purificarla, pesarla molecularmente y en base a eso preparar el medicamento homeopático. Es decir, lo que nosotros estamos planteando es extraer el alcaloide, o sea, el principio activo de esa planta, y eso utilizarlo como materia prima para preparar la tintura o preparar el medicamento. Sí, no sé si está claro, pero, o sea, no es preparar la planta completa. Nuestra propuesta es extraer el principio activo. Y por ejemplo, con... Bueno, doctor, agradecerle realmente el trabajo que está haciendo, rompe esquemas completamente, definitivamente, pero sin embargo da la pauta también para poder asumir la prescripción. En el caso de medicina veterinaria, que hay experiencia clínica comprobada, comparada con cualquier modelo que ustedes mencionen, porque ustedes mencionan generalmente básico en ratones, en todo lo que es laboratorio, y asumiendo el comentario que hizo la compañera, donde menciona que hay acción de referencia a la dosis centesimal por psiquiatras en el aspecto emocional, conductual, conducta alterada. Esto es muy claro en animales y se vive cotidianamente. La alteración del dueño se manifiesta a la convivencia estrecha con animales, y cuando se da el mismo medicamento a la persona, al dueño y al animal, los cambios son evidentes y no son interpretaciones, no son poquito o mucho de nada, clínicamente resuelto, y lo hemos visto muchos. Ahora somos mucho más médicos veterinarios que nos enfrentamos a la situación conductual, alteración o en la etología con los animales. El comentario viene al caso nada más para hacer referencia que sí es medible realmente en animales clínicamente. Yo creo que lo que usted hace de investigación básica importante es lo que a nosotros nos va a sustentar para hacer los protocolos comparativos, que también son significativos, y no necesariamente nos vamos hasta la parte molecular, que es muy importante, pero en la clínica es evidente. Entonces eso también creo que se debería de tomar en cuenta, ¿no? No solamente si tiene o no tiene, sino los resultados son adecuados. No, sí, ya habíamos mencionado que el efecto de las 200, o sea, que se da. Nosotros nos lo hemos explicado por las impurezas que estamos dinamizando, nos lo hemos explicado. Y creo yo que esto tiene solidez. Mire, quiero decirle que nosotros nos hemos dado a la tarea de recolectar medicamentos de Similia, de Medicor, de Bowens, de Hasler,
de todos los laboratorios posibles, les hemos medido, comparados con los nuestros, la cantidad de impurezas. Quiero decirle que todos van desde 20 hasta 150 partes por millón de impurezas. Respecto a los nuestros, donde detectamos exactamente las que matemáticamente sabemos que van a salir. Si nosotros ponemos una belladona de nosotros frente a cualquier otro laboratorio, vamos a detectar, y estoy hablando en absorción atómica, vamos a detectar la cantidad que nosotros esperamos en la de nosotros siempre, y la cantidad en las otras casi nunca. Y estamos hablando de la misma dilución, de las mismas diluciones. Ha sido mucho trabajo, ha sido mucho esfuerzo, ha sido mucha búsqueda, mucho interés, mucho indagar, mucha inversión. Y esto definitivamente nos da la entereza de venir y pararnos aquí frente a ustedes, en la misma Secretaría de Salud, y expresarlo con todas sus letras, ¿sí? ¿Por qué? Porque nos consta. Somos un laboratorio, trabajamos en esto, nos dedicamos a esto, nos interesa esto, vivimos de esto. Un comentario nada más, porque parece que ya se fue el tiempo por encima. El comentario es el siguiente: en cualquier lugar existen unas impurezas naturales de acuerdo al agua y de acuerdo a la tierra. Nosotros vivimos en Delicias, Chihuahua. Ahí tenemos unas vetas de arsénico, de cadmio, de flúor, sobre todo. Si nosotros en Delicias a todos nuestros pacientes le diéramos el agua destilada, dinamizada 10 veces, todos se iban a curar de su ansiedad, de sus miedos, de su insomnio, de sus angustias, de queratosis y demás, porque lleva arsénico a la tercera y cuarta centesimal. Si aparte ese medicamento le metiéramos una nud vómica, que nosotros sabemos que está a la sexta, vamos a tener unos resultados exactamente potencializados. O sea, no se niega que una 200 no esté actuando. Si ustedes están tomando a los animales que nos dicen Edina, a los caballos donde estén, donde se intoxicaron en esa beta donde están, y de ahí toman la misma agua para preparar el medicamento, se van a mejorar. Si el médico que está trabajando en España está haciendo esos mismos resultados con esos mismos lugares de ahí, todos se van a mejorar, tengan la angustia y el miedo que tengan. Pero ¿cómo cuantificar el medicamento? Nomás hasta donde dice el doctor Olivas. Todo lo demás es especulación. Todo lo demás es suposiciones que nunca le vamos a poder decir al mundo médico: lo hice yo. No, son mentiras. Bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.